Muchas gracias al Ayuntamiento de Coín y a Josefina y a los que han tenido la iniciativa de organizar este acto. Tengo que decir que he presentado ya el libro en varias ciudades españolas porque está despertando más interés del que yo pensaba, pero que la mayor responsabilidad la he sentido en este acto que estamos ahora, porque tenía especial interés en quedar bien delante de mis amigos, de mis paisanos y de mis familiares. El público de otras ciudades no está mal, pero no los conozco, ¿no? Y a vosotros sí os conozco. Afortunadamente he tenido a dos excelentes introductores que me han hecho sentirme en casa. Le agradezco mucho a Sebastián Guerrero su amabilísima presentación biográfica y esa anécdota que ha contado de mi madre que no conocía y que me ha hecho pues, sentirme de nuevo en mi tierra. Y le agradezco también mucho a Sebastián Gámez esta magnífica reseña que ha hecho del libro. Yo luego hablaré con él, le animo a que la publique porque es la mejor reseña que he leído o que he oído de mi libro. Así que sería estupendo que la publicara en algún sitio. Bueno, y dicho esto, pues quizás lo mejor que puedo hacer es empezar comentando por qué me decidí a escribir este libro, ¿no? Y yo me dedicaba a estas cosas de la filosofía de la ciencia que nadie lee, nada más que 4 colegas, y que le dejan a uno pues, vivir pacíficamente en el departamento universitario, alejado del mundo alrededor, ¿no? Me dedicaba a filosofía de la ciencia y sobre todo a filosofía de la biología. Me dedicaba y me dedico, todavía lo sigo haciendo. Como dicen los actores, no voy a encasillarme. Pues entonces, pero claro, estas cuestiones de filosofía de biología pues, le interesan solo a los especialistas, ¿no? El uso de modelos matemáticos de las explicaciones biológicas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso me interesaba mucho. Pero hace unos años entré en contacto con un grupo mexicano de la UNAM, un grupo de investigación, con el que luego hice una gran amistad, que me animaron a conectar lo que estaba haciendo en filosofía de la biología con la cuestión de la biotecnología y su aplicación al ser humano. Yo me dedicaba en ese momento a trabajar acerca de lo que era la biología sintética, luego hablaré un poquito de eso, de la biología sintética, y entonces ellos dijeron, ¿por qué no conectas esto con la aplicación al ser humano? Y me pareció buena idea, y empecé a leer sobre el asunto, y me fue atrapando cada vez más, porque yo al principio veía esto con bastante escepticismo, me parecía que era un tema un poco friki, por decirlo claramente, ¿no? Tuve la oportunidad en ese momento de irme 3 meses a Oxford. No, en la Universidad de Málaga al menos no podemos tener grandes estancias de investigación porque no hay sabático. Yo creo que las universidades no hay sabático, entonces tenemos que irnos fuera cuando encontramos un hueco entre las clases. Pero ese año encontré un hueco y me fui a Oxford, a uno de los centros donde se difunde el pensamiento transhumanista, que es el Uehiro Center for Practical Ethics, el Centro Uehiro para la ética práctica. Lleva el nombre de Uehiro, que es un nombre japonés porque se financia a través de una fundación japonesa del tal Uehiro, que fue un millonario que murió por los efectos de la radiación de la bomba atómica, no sé si de Hiroshima o de Nagasaki, y antes de morir donó toda su fortuna para que se investigara sobre la ética y la ciencia. Entonces la Fundación Uehiro pensó que lo mejor que podía hacer era crear en Oxford un centro de investigación. Y en el piso de abajo están los que son más radicales aún, que son los del Future of Humanity Institute, el Instituto para el Futuro de la Humanidad. ¿Alguien se imagina en una universidad española un instituto con ese nombre? Pues primero le preguntaría al rector de turno o a la rectora de turno, ¿y eso quién lo va a llevar? Bueno, pues en Oxford tienen un instituto para el futuro de la humanidad. Y el que lo dirige es Nick Bostrom, que es uno de los grandes teóricos del transhumanismo, uno de los grandes promotores del transhumanismo, de una de las versiones de las que ahora hablaré. Y el segundo de a bordo, por decirlo así, es Anders Sandberg, al que le hice una entrevista y luego lo traje aquí a Málaga a dar una conferencia y le gustó mucho la ciudad, por cierto. En fin, son personas que están teniendo una gran influencia. Entonces me di cuenta de que se están diciendo muchas barbaridades en este asunto, sobre todo en la prensa, en los medios de comunicación de masa, ¿no?
Y mucha gente se las cree. Y como la tecnología hoy día pues, es un marchamo no sé cómo decirlo, de calidad, de progreso, de prestigio, etc., pues hay gente que se cree literalmente todo lo que diga alguien que se presente como un biotecnólogo, como un ingeniero informático, como un especialista en inteligencia artificial. Y hay algunos que lo que están vendiendo es materia averiada, bastante averiada, por no decir sencillamente tontería, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, bueno, no me ha sorprendido mucho, porque ya no me sorprendió nada en la televisión española, ¿no? Estando Telecinco, ¿verdad? Qué sorpresa, de sorpresa. Pero pues en un programa de máxima audiencia, el programa de Cárdenas, se invitó a una persona que además había sido entrevistada por Iñaki Gabilondo un año antes, una hora entera en un programa titulado Cuando yo no esté, que va vendiendo por ahí la idea de que en 20 años veremos la muerte de la muerte, y no para de repetirlo, la muerte de la muerte. Y además, nada más empezar a decir, yo no me pienso morir. Uno empieza una charla de esa manera. Bueno, yo tengo que decir que cuando empiezo una conferencia sobre este tema, como normalmente en el ámbito universitario y las salas suelen estar llenas de estudiantes, pues lo que les digo es que sepáis, todos los estudiantes que estáis aquí ahora, que no vais a morir, tenéis prometida la inmortalidad. Ya por eso se quedan atentos, claro. Pero esto no me lo he inventado yo. Hay uno de los grandes gurúes del transhumanismo, que es Aubrey de Grey, lo dice a la prensa cada vez que lo entrevistan, que lo entrevistan bastante. Dice, la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. A mí me pilla tarde, me pilla tarde, pero yo con unos 300 años me conformaré. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, por eso me decidí a escribir el libro, para separar el grano de la paja. Para separar el grano de la paja en todo esto. Claro, este tema está muy cercano a la ciencia ficción y hay mucha gente que piensa que todo esto es de hablar por hablar. Bueno, pero en el fondo eso no está muy lejos de lo que siempre hemos dicho los filósofos, ¿no? Lo de hablar por hablar. Y resulta que eso de hablar por hablar tiene su sentido y su utilidad. Hablando por hablar, bueno, pues se fue edificando los fundamentos de lo que es la democracia, de lo que es una vida justa, de lo que es una vida buena, en fin, de las bases del pensamiento occidental, ¿no? Esto no se hizo por encargo de nadie, sino hablando en el mercado o en las instituciones que se fueron creando en cada momento. Y por otra parte, el otro día trajimos en la Universidad de Málaga, ahí en el Departamento de Filosofía, trajimos a uno de los mejores especialistas en este tema, un neozelandés que se llama Nicholas Eiger, y hicimos un seminario con él. Y Nicholas Eiger nos decía, es fundamental en todo esto el papel de la imaginación. No se ha valorado suficientemente el papel de la imaginación para la filosofía. Y tenía mucha razón. Es verdad que todo esto no existe por el momento, o solo está empezando a existir, solo están dando los primeros pasos. Y hay una posibilidad muy grande de que no se produzca nunca nada de esto, porque si nos cargamos del planeta como estamos empeñados en hacer, pues muy posiblemente de aquí a 50 años pueda haber una crisis de civilización y todos estemos de nuevo en las cavernas o poco más, ¿no? Entonces tampoco la tecnología nos va a servir de mucho en esos momentos, ¿no? Pero si conseguimos superar esa situación y seguir avanzando, lo cierto es que el progreso tecnológico es muy potente. Es muy potente. Es la fuerza más poderosa que tenemos en la actualidad. Es el auténtico motor de la historia. Habréis leído quizá en alguna ocasión como un politólogo norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, pues fue tremendamente criticado en su momento porque cuando cayó la Unión Soviética publicó un artículo titulado El fin de la historia. La tesis que mantenía Fukuyama en ese artículo era que la caída del mundo comunista pues significaba que no había ya alternativas a la democracia liberal y que por lo tanto no habría ya grandes conflictos ideológicos y que a partir de ese momento la historia en sentido hegeliano del término había terminado y lo único que cabía
era pues ir progresando, ir extendiendo cada vez más esa democracia liberal a más países, consiguiendo un mayor bienestar. Pero ese conflicto de civilizaciones, o de ideologías, o de formas de vida, había terminado. Bueno, se equivocó. Poco después vino la revolución de Khomeini, empezó a despertar el fantasma del islamismo, y el libro que se hizo famoso fue justo el que mantenía lo contrario, el del choque de civilizaciones de Huntington, ¿no? Pero lo que menos gente sabe es que Fukuyama se retractó años después de ese artículo, en un libro sobre biotecnología titulado El fin del hombre, y que va sobre este tema del transhumanismo, al que llama en ese libro la idea más peligrosa del mundo, así la llama transhumanismo. Pues en la introducción a ese libro, o en el prólogo, no recuerdo, dice Fukuyama: me equivoqué en aquel artículo cuando hablé del fin de la historia, pero no por lo que dijeron mis críticos. Me equivoqué porque no fui capaz de darme cuenta de que el auténtico motor de la historia es la tecnociencia, la ciencia y la tecnología. Y que mientras sigamos teniendo ciencia y tecnología, la historia cambiará de formas imprevisibles, porque precisamente el progreso tecnológico y científico es imprevisible. De manera que, para Fukuyama, efectivamente, este es el motor actual de la historia, y tenemos que pensar en serio la ciencia y la técnica. Tenemos que pensarlo en serio. Tenemos además la suerte en España de que nuestro filósofo más conocido fue el primero que se dedicó a escribir sistemáticamente sobre esto, Ortega y Gasset. Se puede encontrar un pequeño antecedente en una obrita de Spengler, El hombre y la técnica, pero es algo muy tentativo y muy especulativo. En cambio, La meditación de la técnica de Ortega y Gasset es el primer escrito serio de un filósofo pensando sobre la importancia de la técnica. Y lo cierto es que sigue siendo inspirador, al menos para mí y para otros filósofos españoles. Desgraciadamente en el extranjero lo conocen menos, sigue siendo un trabajo inspirador, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué está teniendo tanto éxito el transhumanismo? A lo mejor alguno de vosotros lo oye por primera vez, pero os aseguro que lo vais a seguir oyendo mucho tiempo, ¿no? Este tema está de moda, He tenido la suerte de publicar el libro en español, pero en inglés hay muchísimos libros sobre el tema, en francés hay bastante, y en alemán también. En español todavía tratando explícitamente sobre el tema, está el mío, y uno de mi amigo y colega Andrés Moya, que es catedrático de genética en la Universidad de Valencia. Bueno, ¿por qué está teniendo tanto éxito? Pues, en mi opinión, la razón es muy simple. Promete la inmortalidad. Promete la inmortalidad. La inmortalidad en sentido literal, no la inmortalidad en el sentido religioso, porque eso no es inmortalidad. Para llegar a la vida eterna te tienes que morir antes, y eso pues, no debe hacer mucha gracia, ¿no? Entonces, si existe la vida eterna, lo sabremos después de morir. Oye, pero es que hay mucha gente que lo que no quiere es morirse. Lo que no quiere es morirse. Entonces, los transhumanistas están diciendo eso, ¿no? Pues si es que la muerte no es necesaria. Y desde un punto de vista biológico tienen razón, es verdad. Bueno, está el dicho ese de que para morirse lo único que hace falta es estar vivo, ¿no? Bueno, pues hay seres vivos que no mueren, ¿no? La hidra, por ejemplo, tiene una duración indefinida. Hombre, si uno coge una hidra y la aplasta, pues sí, claro, ya la mató y murió, ¿no? Pero si uno la deja en paz, la hidra vive de forma indefinida. Todos sabemos además que hay árboles que tienen miles de años, hay olivos milenarios, de cebollas, etc. Y, bueno, las bacterias en teoría no mueren, se dividen, se van dividiendo, pero no hay muerte ahí. Bueno, luego si uno coge un antibiótico las mata, ¿no? Pero si las deja uno en paz, se van dividiendo, y una bacteria puede vivir eternamente dividiéndose. Hay células cancerígenas, las células ELA, que proceden de un tumor cancerígeno de una señora negra norteamericana, a la que se le quitaron sin su permiso, por cierto, pues que se siguen reproduciendo en los laboratorios. Es decir, los laboratorios de todo el mundo tienen células de esta señora, del cáncer de esta señora, que se siguen reproduciendo. Y así podrán estar mientras sigan teniendo alimentación suficiente, ¿no? Indefinidamente, vamos a decir, porque lo eterno
Lo eterno es más complicado, ¿no? Así que en teoría se puede vivir indefinidamente. Lo que ellos dicen es, bueno, estamos ya en una fase en la que la tecnología ha conseguido alargar la vida, la esperanza de vida está ahora aquí en España a los 84 para los hombres, 87 para las mujeres, cuando hace 50 años estaba a lo mejor en los 60 y tal. Si seguimos a ese ritmo, pues llegaremos a tener una esperanza de vida hace 100 años. Y si llegamos a los 100 años, la medicina habrá avanzado lo suficiente como para mantener buena salud con esa edad durante un tiempo suficiente como para aguantar todavía unos años más. Y si aguantamos unos años más, tendremos que la medicina regenerativa habrá conseguido que nuestras células reviertan a su estado juvenil, con lo cual podremos volver a tener las células, el cuerpo que teníamos a los 18 años, a los 20 años, ¿no? Espero con mayor madurez mental. Es decir, que todo está planificado, todo está muy planificado y parece incluso bastante plausible desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Que no nos gusta esa vía, porque esto de tener un cuerpo biológico sigue siendo fuente de limitaciones, y a uno puede sufrir un accidente, o puede que le dé dolor de cabeza, y además a menudo lo que querría, o considera que su cuerpo bueno, no es lo más agradable que podríamos tener como cuerpo, etc. Bueno, pues hay otra vertiente, la de los más arriesgados, la de Bostrom, la de Nick Bostrom, la gente del Instituto del Futuro de la Humanidad. Integrémonos con la máquina. Estamos produciendo máquinas con una enorme inteligencia. Tenemos grandes avances en inteligencia artificial. Probablemente oísteis ya hace unas semanas que una red neuronal artificial que es, ¿cómo se llama? AlphaGo, ¿no? Pues no solo domina en el juego del Go, sino que la última versión, jugando contra sí misma sin que ningún ser humano interviniera, aprendió a jugar al ajedrez en 4 horas y ya se puso a nivel por encima de cualquier otro programa de ajedrez y por supuesto de cualquier ser humano. En 4 horas, ella sola, ese algoritmo, podríamos decir, aprendió a jugar al ajedrez a un nivel y además con una gran creatividad. Los expertos en ajedrez están asombrados de las técnicas de juego que ha desplegado este programa. Sorprendente. A ningún ser humano durante toda la historia del ajedrez se le había ocurrido alguna de esas estrategias. Tenemos inteligencia artificial en los bancos. Si vais a pedir un crédito hipotecario, os va a contestar un programa de inteligencia artificial. A no ser que tengáis un buen amigo en la sucursal. Si muchos diagnósticos de enfermedades infecciosas los hace un programa de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a estar cada vez más presente en nuestras vidas y ya, de hecho, pues, influye bastante, más de lo que pensamos. Los avances, según nos dicen, son tan sorprendentes que, según mantiene uno de los grandes gurúes de este movimiento, Raymond Kurzweil, un ingeniero de Google, para el 2045 las máquinas tendrán el control. Tendremos máquinas súper inteligentes, no ya inteligentes, sino súper inteligentes, es decir, con una inteligencia mucho más poderosa que la humana, serán capaces de mejorarse a sí mismas, con lo cual habrá un crecimiento exponencial en la inteligencia. Y entonces ellas podrán decidirlo todo y sabrán cómo hacerlo. ¿Qué hacer ante ese panorama? ¿Nos enfrentamos a ellas como en la película Terminator? No, lo que dice Raymond Kurzweil es unámonos a ellas. Integremos nuestra mente en estas máquinas. Esta sería, digamos, esta es la primera versión del transhumanismo que analizo en el libro, lo que podríamos llamar el transhumanismo cibernético. La idea, o bien de volcar nuestra mente en una máquina, o bien de integrar nuestro cerebro, nuestro cuerpo, con máquinas y convertirnos en cyborg, ¿no?
A mí me parece que es una idea muy fantasiosa, aunque tiene gente que la cree a pie juntillas, está convencida de ella. En los medios de comunicación se ve constantemente gente que la asume por completo, ¿no? Bueno, para empezar, lo que habría que decir es que la inteligencia artificial que tenemos es siempre local, es decir, son programas para resolver problemas específicos. A un programa de inteligencia artificial capaz de hacer diagnóstico de enfermedades bacterianas, de enfermedades infecciosas, le pregunta por la bolsa, por ejemplo, cómo van a ir las acciones de la bolsa, pues no tiene ninguna respuesta, no puede. Por cierto, la caída de la bolsa del otro día fue en buena medida debido a programas de inteligencia artificial, a los robots que compran y venden en microsegundos, en función de ciertas decisiones de los programadores. ¿Tendremos alguna vez una máquina con inteligencia artificial general? Es decir, con una inteligencia artificial capaz de enfrentarse a todos los problemas y todas las situaciones y lo suficientemente versátil como para entender el contexto. Nadie tiene una respuesta a esa pregunta, pero cuando se han hecho encuestas a los especialistas, se muestran escépticos acerca de la posibilidad de que eso ocurra a corto, medio plazo. A largo plazo nadie sabe. Imposible no es. Teóricamente imposible no es. Pero tampoco parece que sea nada fácil. Y sin embargo nos lo están vendiendo como si eso vaya a ocurrir para una década o dos. Yo creo que ahí es donde está aquí el exceso de entusiasmo y un poco el intento de asombrar para que presten atención a alguna gente, ¿no? Es decir, que eso de tener inteligencia artificial general está por verse. Está por verse. Y si no hay inteligencia artificial general, no va a haber máquinas que tomen el control. La calculadora de mi casa, la calculadora que tengo en casa, tiene una inteligencia matemática mucho mayor que cualquiera de nosotros, y aquí nadie piensa que algún día va a tomar el control de la casa, ¿no? Es decir, que mientras tengamos inteligencia artificial local, por muy grande que sea, incluso superinteligencia artificial local, no hay ningún problema. Pero además, si alguna vez tuviéramos ese tipo de inteligencia artificial, lo de volcar la mente en una máquina es también para tomárselo con cuidado, ¿no? Los filósofos, si algo hacemos es dedicarnos a escudriñar los argumentos que se nos dan, y en estos argumentos que afirman que podemos volcar la mente en una máquina, cualquier estudiante de filosofía detecta un pequeño problema. El concepto de mente que hay ahí es absolutamente insostenible por lo que sabemos hoy día, por la propia ciencia, pero también por la filosofía. La mente no es un software que uno puede hacer correr en distintos cálculos. Casi todos los filósofos están hoy día convencidos, por lo que nos vienen diciendo también la neurociencia, de que mi mente no es solo lo que hay dentro de mi cerebro, que mi mente es también mi cuerpo y es también mi interacción con el medio. Por eso decía antes, mencionaba Sebastián, que mi propia mente colocada en una máquina ya no soy yo. Eso no es una manera de conseguir la eternidad, es una manera de morir. Es una manera de morir. Robocop es inconcebible. Robocop ya no es el policía al que mata. Robocop es ya otra entidad diferente. Por lo tanto, lo del volcado de la mente en una máquina es bastante cuestionable. Hay otros procedimientos que se suelen poner. Hay filósofos muy serios que lo analizan y lo asumen. Por ejemplo, David Chalmers, que es un gran filósofo de la mente. Pero yo reconozco que soy bastante escéptico. Con respecto a lo del cyborg, hombre, lo del cyborg es que va por grados, ¿no? Si vamos a llamar cyborg a cualquier persona que tiene ya integrada en su cuerpo algo de tecnología, pues alguien con un marcapasos, con un implante coclear o con, no sé, con una prótesis de rodilla, pues ya es un cyborg, ¿no? Sí, por ejemplo, el rey emérito pues es un cyborg, ¿claro? Pero yo creo que cuando hablamos del cyborg estamos pensando en algo más complejo, ¿no?
Cuando hablamos del cyborg estamos pensando en una auténtica integración entre el ser humano y la máquina y sobre todo entre el pensamiento humano y la máquina. El auténtico cyborg sería alguien que pudiera tener un control total con su pensamiento de un cuerpo artificial. ¿Se puede conseguir eso? Pues lo mismo que antes, teóricamente se puede. Hay ya exoesqueletos que se utilizan para personas con paraplegia o tetraplegia y que les permiten ciertos movimientos y que están controlados por la mente del individuo, mediante un electrodo o bien extracraneales o intracraneales, pues pueden controlar ciertos movimientos, ¿no? En el mundial último pues se le dio el saque a una persona que tenía uno de estos exoesqueletos, ¿no? Y eso pues está produciendo grandes avances. Y se habla incluso de integrar microchips en nuestro cerebro, de manera que si uno quiere aprender latín, por fin, o mejor en alemán o francés, ¿no? Pues se tiene ya el microchip ahí, se mete el curso de inglés completo, del alemán o del francés, y ya lo tiene, ¿no? Como el Matrix, ¿no? Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Hay gente que lo da ya una cosa dentro de pocos años, ¿no? Por ahora lo único que tenemos es personas con Parkinson que tienen pequeños microchips, implantes cerebrales colocados en su cerebro y que mediante estimulación eléctrica consiguen evitar algunos de los síntomas más graves de estas enfermedades. Pero poco más. ¿Qué obstáculos hay ahí? Pues el propio Nick Bostrom, que como hemos dicho antes, es uno de los que más aboga por la integración con la máquina, afirma que esto tiene graves problemas. Por citar solo dos, cuando uno mete un cuerpo extraño en el cerebro, al cabo de un tiempo termina por formarse tejido adiposo alrededor, el cerebro del cuerpo se protege y termina por inutilizar ese aparato. Por ahora la persona con un implante cerebral que más tiempo lleva con él es una persona que lleva 5 años con él. Al cabo y probablemente le queda ya poco de funcionamiento. Entonces, estos implantes tendrían que ser introducidos y retirados constantemente con el peligro que todo eso tiene, de infecciones, estamos hablando de meter cuerpos extraños en el cerebro. Pero luego hay otro problema, la interfaz entre el cerebro y la máquina. El lenguaje de nuestras neuronas no es el lenguaje de una computadora o de un microchip. Hay que tener interfaces adecuadas que traduzcan el funcionamiento de la neurona, que es electroquímico, con el funcionamiento de un ordenador que es puramente eléctrico y binario. Y eso no es tampoco una tarea fácil. De manera que, si alguien tiene esperanza en ser inmortal, volcando su mente en una máquina o convirtiéndose en un cyborg, yo creo que va por mal camino. Es decir, que ese no es un camino muy prometedor. Y luego está el segundo camino, ¿no? el camino biológico, el de la biotecnología. La biología está produciendo avances increíbles en los últimos años, avances tecnológicos. De hecho, hoy día, si alguien pregunta qué imagen del científico es la que predomina en el público en general, ya no es el físico, ya no es un Albert Einstein, ya no es el físico loco en su despacho con sus fórmulas de la pizarra, sino que probablemente la imagen popular del científico es más la del biotecnólogo metido en un laboratorio con la bata blanca y mirando probetas o placas de Petri o cosas de ese tipo, ¿no? La biotecnología ha convertido la biología en la ciencia estrella. La física sigue siendo una ciencia, claro está, muy importante, pero la última gran revolución teórica que hizo la física la hizo en el año 25, con la mecánica cuántica, la mecánica de matrices y la mecánica ondulatoria. A partir de entonces la física ha hecho avances, pero no ha habido ninguna gran revolución teórica ni tecnológica. En cambio, en la biología, el avance se ha ido produciendo lentamente, pero a partir de los 70 ha empezado a ser espectacular. Y hoy día podemos hacer con la biología cosas asombrosas. No hay serie de policías hoy día en que no aparezca la técnica del PCR para obtener el ADN
del delincuente y así probar ante el tribunal que fue el violador o que estaba en la escena del crimen, etc. Es decir, que aparece ya, se ha potenciado todavía más con lo que se conoce como biología sintética. Alguien ha dicho por ahí que la biología sintética es una ingeniería genética que ha tomado esteroides, ¿no? Es decir, que está como si hubiera ido al gimnasio y se hubiera medicado, ¿no? Para sacar músculo. La biología sintética pretende nada menos que crear vida en el laboratorio. Todavía no lo ha conseguido, aunque Craig Venter dijo que ya lo había hecho, pero en realidad lo que hizo fue otra cosa diferente. Pero, en todo caso, mientras lo consigue o no, lo que está haciendo es creando genes nuevos, sintéticos, genes que no existen en la naturaleza, ADN que no existe, incluso nucleótidos nuevos, bases nucleotídicas nuevas que no están en la naturaleza, y han conseguido introducir en bacterias. De manera que pues, la biología sintética puede ahora hacer que algunas bacterias hagan cosas que eran imposibles, que no estaban ni siquiera programadas por los genes de ninguna otra bacteria previamente conocida. La ingeniería genética clásica lo que hacía era tomar genes de una especie a lo sumo, ¿no? Hacía otras cosas, ¿no? Pero lo más espectacular era tomar genes de una especie e introducirlos en otra especie, los famosos transgénicos, ¿no? La biología sintética lo que hace ahora es crear genes e introducirlos en seres vivos. Claro, el potencial que se abre ahí es enorme, es enorme. Por otra parte, desde el 2013, y esto es gracias a un español que merece el premio Nobel, Francis Mojica, bioquímico de la Universidad de Alicante, se tiene por primera vez una técnica de edición genética de alta precisión, la famosa técnica CRISPR-Cas9. Son unas tijeras moleculares que permiten cortar el ADN por donde uno quiere y pegar ADN exterior que uno quiere introducir en un organismo. Eso ya se ha utilizado en embriones humanos. El año pasado, en el 2007, un equipo británico, si no recuerdo mal, anunció que había conseguido eliminar de un embrión humano los genes que producían una relativamente frecuente enfermedad cardíaca. El embrión no se dejó desarrollarse más que hasta los 14 días, porque la ley lo prohíbe. La ley prohíbe que un embrión humano manipulado genéticamente se pueda desarrollar más de 14 días. ¿Sí? Pero consiguieron quitarle todos los alelos a ese embrión y a los alelos mutantes que producían esa enfermedad y sustituirlo por alelos sanos. Luego, eso se puede hacer teóricamente. Habría que ver qué habría ocurrido si ese embrión hubiera nacido, qué tipo de ser humano hubiera generado, si un ser humano saludable o un ser humano plagado de problemas de salud como la oveja Dolly, por cierto. Pero se ha abierto la puerta, se ha abierto el camino. Supongo que desde un punto de vista ético nadie pondría excesivo reparo en que esto se llegara a hacer con enfermedades graves. Por ejemplo, bueno, ahora mismo está prohibido hacerlo. Es decir, ahora mismo está prohibido hacer lo que voy a decir. En toda Europa y en la mayoría de los países que han legislado. Está prohibido tocar los genes de óvulos y espermatozoides, los genes de la línea germinal. Pero claro, cuando uno toca los genes de un embrión de menos de 14 días, como todavía no se han formado los óvulos y espermatozoides, si uno modifica esos genes, está modificando los óvulos o espermatozoides que va a tener ese embrión cuando sea una persona adulta. ¿Habría algún problema ético en si tenemos un embrión que sabemos que tiene un gen, un solo gen que produce una enfermedad, bueno, es decir, bastante delicada, bastante fuerte, que es la fenilcetonuria? Hoy día, afortunadamente, se puede tratar con una dieta que no contenga fenilalanina, un aminoácido, ¿no? Pero antes de que se supiera eso, pues, los niños que nacían con esa enfermedad tenían un grave retraso mental y tenían una vida bastante difícil, ¿no?
¿Habría algún problema ético en decir, mire, algunos padres, ¿no? Hemos visto que este embrión tiene ese gen que va a producirle la fenilcetonuria, con la técnica CRISPR-Cas9 podemos quitar, o todavía está en las fases iniciales, podemos quitar estos genes y sustituirlos por el alelo normal y el niño va a nacer normal. Supongo que no habría graves reparos morales en permitir eso. Y sin embargo, ahora mismo está prohibido. Probablemente porque nadie sabe qué efectos secundarios podría tener eso. Pero vamos a suponer que con experimentación animal se han conseguido ya resolver todos los problemas de efectos secundarios. Por cierto, en animales estas técnicas se vienen aplicando desde hace tiempo, ¿no? Y se consiguen resultados espectaculares. Yo creo que habría que empezar a revisar si realmente debemos prohibir totalmente modificar los genes humanos de la línea germinal. Pero claro, el problema es, como señala Habermas, que cuando uno abre esta puerta, inmediatamente viene todo lo demás. Es decir, oiga, y ya que estamos, ¿por qué no permite usted, por qué no le pone usted a mi hijo los genes para que tenga una altura de 1,80 m? O los ojos azules, o una inteligencia por encima de la normal. Es decir, empezaríamos a pedir mejoramiento humano, biomejoramiento humano. La diferencia entre uno y lo otro es tan grande, si permitimos lo uno, tenemos razones para prohibir lo otro. Hay autores que lo dudan. Imaginemos el siguiente ejemplo. Un niño nace con un coeficiente intelectual de 120. Es un niño bastante inteligente, ¿no? Tiene un accidente, se golpea la cabeza y se queda con un coeficiente de 100, el normal, el de la persona normal. Y va al médico y el médico dice, no se preocupe, con las técnicas actuales que implican manipulación genética, podemos conseguir que su hijo vuelva a tener coeficiente intelectual de 120 con el que nació. Todo el mundo diría, bueno, eso es una terapia, es un uso terapéutico y moralmente pues, se está restituyendo al niño la capacidad que tenía. Pero ahora llega un padre a ese mismo médico y dice, mire, yo también pago mis impuestos, ¿sabes? Y mi niño tiene un coeficiente de 100 y yo quiero que tenga uno de 120. Y las técnicas las tiene usted, se las va a aplicar a este niño. ¿Por qué no se las aplica también al niño? ¿Qué le dice uno a ese padre? Le dice, no, en su caso no, porque en su caso no sería terapéutico, sino mejorativo. Hombre, en fin, sería complicado, ¿no? Sería complicado. Habría que justificar mejor eso. Así que las fronteras son borrosas. Las fronteras son borrosas. Entonces, nos vamos a tener que enfrentar en el futuro a decisiones muy difíciles. Y no hay en esto un criterio que nos ilumine de manera general y que nos sirva para resolver todos los problemas. No lo hay. Habrá que ver caso a caso. Habrá que analizar los pros y los contras. Y habrá que ver situaciones muy difíciles y paradójicas en las que la controversia será inevitable. Cuando en el último capítulo del libro recurro a Ortega y Gasset, es porque en Ortega encuentro algunas indicaciones para orientarnos en esos vericuetos en que nos puede poner la biotecnología en el futuro. No da tampoco recetas, obviamente, Ortega era demasiado inteligente para eso, pero sí insiste mucho en que la técnica, como ha señalado Sebastián, la técnica tiene que estar al servicio de la posibilidad de que el ser humano cree un proyecto personal de una vida plena, pero una vida humana. Para Ortega, si de lo que se trata es de crear una vida poshumana, el juego ya no le interesa. Y yo creo que tenía bastante razón. Es decir, si el avance tecnológico implica necesariamente que vamos a empezar a manipular nuestros genes de manera que en un tiempo más o menos cercano tendremos una especie distinta a la nuestra
conviviendo con los que no hayamos mejorado genéticamente, como en la película Gattaca, o sencillamente pues, viviendo en otros lugares, apartados del nuestro, a mí ese ya no me parece que sea un asunto como para sentirse muy alegre y muy conforme. Y yo creo que habría que empezar a pensar en serio sobre esa posibilidad. Crear una especie poshumana no es tan difícil. Tenemos especies de animales nuevas, creadas por ingeniería genética. El salmón gigante, que se comercializa ya en Estados Unidos, es el primer animal transgénico que se permite para el consumo humano, es un salmón que dobla el tamaño del salmón normal y se ha conseguido manipulando los genes de ese salmón. Se puede conseguir, por lo tanto, en animales, especies nuevas, mediante manipulación genética. No es extraño que en un momento futuro se pudiera conseguir una especie post-humana. Pero realmente merece la pena eso. Merece la pena crearla. Y luego, si no la creamos, si decidimos no crearla, si ponemos un límite a la manipulación genética, quedan todavía también problemas pendientes. El propio problema del alargamiento de la vida. Supongamos que se puede alargar indefinidamente la vida humana. Para eso a veces es posible que ni siquiera haga falta mucha manipulación genética. Juan Carlos Ispizúa y su equipo, un biólogo español que trabaja en Estados Unidos, ha conseguido alargar la vida de los ratones un 30%, modificando solo 4 proteínas. La expresión de 4 genes que producen 4 proteínas. No ha tenido que tocar los genes dentro, ¿no? Solo la expresión, el momento en que se expresan esos genes. Y ha conseguido alargar la vida de los ratones un 30%. Si eso se puede llevar alguna vez a un medicamento, y no es imposible, en teoría, podríamos tener algún día la píldora que nos alargue la vida, por lo menos en una cantidad suficiente. Solo eso que es un avance modesto, accesible, pequeño, crearía graves problemas sociales. La seguridad social no aguanta ya mucho más. Venía viendo en la radio que cuando yo me jubile la pensión me la va a pagar quien yo sé. Y así nos está preparando el camino para un futuro en el que nos vienen a decir que el estado de bienestar se viene abajo. Es decir, que nos vayamos preparando para jubilarnos bastante tarde. Entonces, si encima nos alargan un 30% la vida con pastillas, pues el problema social se agrava, ¿no? Es decir, todo esto sí que a diferencia de la versión, digamos, cibernética, que sin embargo es muy espectacular y llama mucho la atención de la gente, esto de la singularidad, las máquinas que toman el poder, el cyborg, todo esto. La biotecnología, de una manera más callada quizás, más pausada, pero más efectiva, está produciendo cambios sustanciales que se van a potenciar en el futuro y que nos van a poner en situaciones en las que tenemos que pensar. En mi opinión, la mayoría de ellas positivas. Por eso yo soy un crítico moderado del transhumanismo. Creo que el biomejoramiento humano es deseable en muchos casos. Si nos dijeran, por ejemplo, hemos conseguido una pastilla que le mejora a usted los cartílagos. Hombre, ¿cuántas personas mayores no habrían dado una pastilla que lo hace mediante, es decir, que lo haga mediante procesos que impliquen expresión de genes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sería fantástico, ¿no? Pero incluso con la terapia génica que se puedan aplicar a las células somáticas, pues, ¿por qué uno va a cerrarse a eso? Sería absurdo, ¿verdad? Sería absurdo. Ahora, hay que saber que detrás van a venir otras cosas más preocupantes y a los filósofos nos pagan no por resolver problemas, sino por complicar las cosas siempre un poquito más. Entonces, la misión nuestra ahora en este asunto es explicar a la gente que el asunto es complicado y que no hay receta fácil. Y ahora con eso cumplimos por el momento nuestro papel, y sobre todo señalando a quienes intentan engañar y hacer negocio con todo esto. Lo que también menciona Sebastián, el negocio de las promesas se está convirtiendo hoy día en el modus vivendi
no solo de algunas personas, sino de algunas instituciones y empresas. Entonces, cuando oigáis o leáis promesas así muy espectaculares, suponiendo que, es decir, afirmando incluso que la ciencia está detrás de estas promesas, ponerlo siempre bajo sospecha y buscar más información, porque habitualmente detrás de lo que hay es una razón. Bueno, yo creo que con eso he comentado más o menos lo fundamental. Ahora me encantaría que dialogáramos un rato si os apetece. Gracias. Bueno, abrimos una ronda de preguntas, ¿no? O un debate, ¿no? ¿Alguien quiere ser inmortal? Esta es la pregunta. ¿Lo que es la criogenización lo trata un poco también en el libro? No lo trato porque eso sí que me parece claramente insostenible, aunque es verdad que algunos de los autores que he mencionado que trabajan en Oxford la contemplan como una posibilidad. La criogenización, el problema que tiene es que cuando te congelan con técnicas más sofisticadas, no un congelamiento como el que produce un congelador normal, claro, es con hidrógeno líquido y todo eso, ¿no? Cuando te congelan ya estás muerto. No te pueden congelar antes de morir. Claro, eso sería un crimen. Te congelan cuando ya estás muerto. Entonces, la esperanza es que la medicina encuentre la manera de resucitarte. Pero si ya complicado es alargar la vida, lo de resucitar un muerto lo parece mucho más, ¿no? Tengo un compañero, un colega en Madrid, que cuando hablamos de este tema me dijo una vez, nos están prometiendo la inmortalidad y no han conseguido todavía resolver lo de la alopecia. Y yo creo que es un poco esto, ¿no? Es decir, hay que tener mucha fe en pagar. Congelar la cabeza, solo la cabeza, cuesta 75.000 libras. El cuerpo entero ya puede ser mucho más, ¿no? Hay que tener mucho dinero y mucha fe en la ciencia para pensar que alguna vez alguien podrá coger tu cabeza, ponerle un cuerpo y resucitarte. Yo creo que eso es fantasía.